Hermano Guillermo Dalense, gracias por acompañarnos y recordar algo, parte de nuestra historia. Lo mismo, hermana Sayuri Loza, gracias por tus palabras. Hermano Ramón Rocha Monroy, lo mismo, compartir. Es importante reflexionar entre todos sobre nuestra historia. Lo mismo al hermano que se ha conectado desde España, Alfonso Bilbao, un saludo, hermano. Igual a la hermana Norca Raquel, jefe de la Biblioteca de Archivo Histórico de la Vicepresidencia, que han hecho posible que se publique, que podamos conocer este libro. De igual manera saludamos a las autoridades presentes, un saludo especial a la hermana Lourdes Zavala, viuda de Rodríguez Ostria. Gracias por hacer posible esta entrega de este libro. Lo mismo al grupo musical Música de Maestros. Gracias por acompañarnos. A los familiares de los edecanes de Villazuel, a los familiares de Santos Marcatola, a los familiares también de los que han sido actores en ese momento del Congreso Indigenal. Estamos hablando de la familia Álvarez, que también están aquí presentes. Hermanos y hermanas, hermana Lourdes Zavala, viuda de Rodríguez Ostria, quien fue nuestro embajador de Bolivia en Perú hasta el golpe de Estado de 2019. El hermano Gustavo hoy nos entrega a la vicepresidencia del Estado, al pueblo boliviano, su obra póstuma, Villazuel, un anhelo truncado. Trabajo que paso a comentar. Pero antes quiero decir que coincido con el hermano Guillermo Dalense de que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, los dirigentes del movimiento obrero, los hermanos del Pacto de Unidad deberían estar aquí. Porque no solo tenemos que estar en las marchas, los dirigentes, no solo somos para las marchas. Tenemos que estar en estos eventos. Es importante que nuestros dirigentes conozcan nuestra historia, que empiecen a leer, que empiecen a analizar, que empiecen a investigar, a prepararnos para gobernarnos nosotros mismos, no solo estar en las marchas. Hermanos, la guerra del Chaco, lugar de reencuentro entre todos, aymaras, quechuas, guaraníes, hermanos de las ciudades, del campo, jóvenes, viejos, hombres y mujeres, nos ha permitido despertar una conciencia colectiva y empezar un proceso de articulación en Bolivia, y aparecerán nuevos partidos políticos, logias militares y organizaciones sociales. Al finalizar la guerra, Bolivia económicamente seguía siendo una nación atrasada y profundamente colonial. Solo el 15% de la población estaba alfabetizada y el poder político se concentraba en manos de los varones del estaño y de los terratenientes hacendados, que se caracterizaban por ser terriblemente racistas. Ante el racismo sistemático
Hacia los indígenas, las formas de organización comunal desarrollan una gran capacidad de resistencia. En 1943 aparece RADEPA, Razón de Patria, dirigida por Villarroel, y su gobierno se sustentará en dos propuestas: la liberación de los indios, apoyar a los nacientes intentos de los mineros por consolidarse como federación, es reivindicar los derechos sociales de los pobres. Aquí hemos escuchado a nuestros comentaristas, como Guillermo D'Alense, quien nos ha explicado ampliamente lo que sucedió con el movimiento obrero durante el gobierno de Villarroel. Y la hermana Sayuri nos habló sobre las medidas gubernamentales en favor de las mujeres, que será el disparador para que la clase media alta, constituida por mujeres denominadas capacitadas, entre comillas, universitarios, partidos conservadores, liberales y la Iglesia Católica, que encabezarían los movimientos violentos contra Villarroel, y el hermano Ramón Rocha, que nos hizo un brillante resumen, nos contó sus anécdotas. Lo mismo el hermano Alfonso Bilbao, quien nos reflexionó sobre la importancia de no cometer los mismos errores, de aprender de nuestros errores. Voy a comentar cómo Rodríguez Ostria nos refiere al movimiento indígena en el periodo del gobierno de Villarroel y el primer Congreso Indigenal. El hermano Rodríguez Ostria y Roberto Choque coinciden que el movimiento indígena tiene una lucha milenaria por la tierra, la justicia, la educación, el derecho a sus organizaciones comunales, la abolición de la servidumbre. El Estado estaba controlado por gobiernos de castas racistas, hacendados, grupos oligárquicos que abusaban y reprimían las rebeliones, constantemente las rebeliones indígenas. La obra nos describe, nos explica cómo el gobierno de Villarroel intentó construir una relación directa con la población indígena. Una de las primeras medidas fue la abrogación de una ley que prohibía a los indígenas pisar las principales plazas de La Paz. Existen anécdotas sobre cómo la clase media de entonces se aterroriza por la medida, pero fue una señal para el movimiento indígena que ve la posibilidad de canalizar sus demandas a través del Estado. Con respecto al primer Congreso Indigenal, este Congreso tuvo sus antecedentes en dos congresos regionales ya por los años de 1941, en 1943, en la ciudad de Sucre, del departamento de Chuquisaca, los ayllus y marcas, quechuas y aymaras, al que asistió Santos Marcatula de La Paz y Luis Ramos, Rumizonco, Corazón de Piedra, de Cochabamba, entre otros. Las resoluciones de estos congresos regionales fueron, primero, realizar huelgas de brazos caídos en medio rural y segundo, pactar con los obreros de las ciudades para formar una alianza insurreccional. Sabíamos que la lucha de los que viven en el campo no bastaba. Era importante la alianza con los que viven en las ciudades. Los líderes indígenas Luis Ramos, Rumizonco y Santos Marcotola coincidían en que la aplicación de la constitución política del Estado era solo para un sector social y no así para la mayoría de la población indígena, afectada por los intereses de los explotadores y que quedará posteriormente grabada en la frase: la tierra es nuestro, ayer, hoy y siempre. Los movimientos indígenas lideradas por Luis Ramos,
juntamente con el gobierno de Villarroel, decidirían convocar al primer Congreso Indigenal, primera vez en la historia que el Estado propiciaría un congreso de las magnitudes con las que se llevó a cabo en el contexto social de 1945, más de 1000 delegados de todo el país y comisiones en quechua, aymara y castellano. La convocatoria generó persecuciones, confinamientos, acusaciones. Se tuvo que suspender en 2 oportunidades. El Rumi Sonco fue desterrado a la República de Brasil y muchos dirigentes tuvieron que ocultarse o declararse en la clandestinidad. Sin embargo, Antonio Álvarez Mamani y un grupo de líderes aymaras retomaron la tarea y responsabilidad de llevar adelante la realización del Congreso, como bien lo describe Rodríguez Ostria. Se convocó a todos los ayllus, tentas y comunidades con una representación de hombres y mujeres, Chachahuarmi. Ahí, hermanos, fuimos como autoridades originarias y salimos como secretarios generales. El gobierno no estaba preparado para conocer todavía la pluralidad organizativa dentro de este Estado, pero para la época sin duda sucedería un quiebre histórico. A partir de este momento, la articulación indígena adoptará la figura de sindicalismo para luchar por las reivindicaciones económicas, políticas, culturales y sociales. Si bien las principales resoluciones y conclusiones giraron en torno a reivindicaciones como prohibición de los servicios de pongueaje y mitinaje, prohibición de los trabajos personales en forma gratuita, abolición de los trabajos y diezmos, la otorgación de tierras a favor de los indígenas y la obligación de los patrones de implementar escuelas para la educación de los hijos de los indígenas que trabajaban en esas tierras. Estas resoluciones y conclusiones fueron reconocidas mediante un decreto supremo por el gobierno de Gualberto Villarroel, que fue uno de los motivos por los que la oligarquía colonialista arremetió contra el gobierno, llegando con el colgamiento del presidente Villarroel un año después. Producto de esta lucha, del reconocimiento de lo pluricultural, plurinacional, pasarán muchos años hasta que el 2009 será incluido en la Constitución Política del Estado. El subtítulo del libro, Un anhelo truncado, nos describirá la decisión del gobierno de Villarroel por haberse inclinado a ser más amigo de los pobres. Le inventaron el correlato de ser nazi, fascista, de ser dictador, que los medios de comunicación fueran los portavoces de intereses oligárquicos, de los hacendados y los varones del estaño, que la clase media y los universitarios aliados a los resentidos militares y policías, además de la Iglesia ofendida y conservadora, no aceptaron en absoluto otro Estado. El pluricultural, el plurinacional y de manera coordinada, casi perfectamente como los acordes de una melodía, irían por la cabeza de Villarroel. Ahora mismo, hermanos, algunos no aceptan el Estado plurinacional. Villarroel, fiel a sus principios, al amor a su pueblo, supo estar presente en el palacio hasta el último minuto, consciente que su sangre derramada sería el legado para los pobres que posteriormente retomarían un largo proceso de lucha y en lo que denominaríamos o en lo que denominamos hoy el proceso de cambio de un Estado republicano nefasto, egoísta,
discriminador, racista, intolerante, excluyente, a un Estado inclusivo, pluricultural, plurinacional, que tiene como principio el vivir bien. A manera de anécdota, y para quienes lo conocieron, como Filemón Escobar, que hemos visto en el video, Gualberto Villarroel López fue un hombre siempre sencillo, humilde y guiado de valores, ya que cuando él se encontraba en un orfanato en La Paz, el mandatario llevaba víveres de manera constante y disfrutaba pasar unos minutos con los pequeños internos del hogar, sin necesidad de propaganda. Así declaró Filemón en una entrevista que le realizó el periódico La Patria de Oruro, y que esta entrevista ha sido publicado en fecha 17 de julio de 2021. Quien además fue uno de los que corrió, estoy hablando de Filemón Escobar, quien además fue uno de los que corrió a la Plaza Murillo para descolgar el cuerpo ya inerte del mandatario. Las abuelas y madres de algunos que todavía están vivos lo llaman hasta hoy en día el alma bendita de Villarroel. Ese aciago día 21 de julio de 1946 murió este gran hombre, y hasta ahora no nació alguien como él. Los mineros, los indígenas y pobres en general lloraron su muerte, y la clase media alta festejó, entre comillas, su libertad. La mayoría de los decretos se revertieron porque atentaban los privilegios de una clase media acostumbrada a definir los destinos del país. Hasta hoy la historia tiende a repetirse a través de correlatos, de fake news, por parte de las nuevas corporaciones mediáticas, de la nueva oligarquía boliviana, que ha adoptado nuevos nombres, nuevos actores, nuevas máscaras. Desde el gobierno de Villarroel seguimos viendo a los mismos actores queriendo hacer desaparecer al bloque popular. Pero este bloque popular hoy en día ya tiene un liderazgo, que son las organizaciones sociales, que son ese movimiento popular que se está articulando poco a poco. Ya tiene la conciencia clara, tiene el camino trazado por nuestro abuelo Tupac Katari. Estamos recuperando ya nuestro Capajñán. Queremos volver al camino de la verdad. Ya no más mentira, ya no más engaño, ya no más explotación. Por eso, hermanos, necesitamos conocer nuestra historia, necesitamos leer este libro. Por eso agradecemos a nuestro hermano Gustavo Rodríguez, quien está presente. El espíritu de Gustavo Rodríguez está presente con nosotros. El espíritu de Tupac Katari está presente con nosotros. El espíritu de Gualberto Villarroel está con nosotros. Estará siempre con nosotros. Tenemos que estudiar, prepararnos. Hermanos, yo voy a terminar con unas palabras que muchas veces no lo entendemos o no lo queremos aceptar. Nosotros decimos Jayaya. Jayaya significa por la vida. Cuando decimos Jayaya, simplemente estamos diciendo por la vida, porque todo lo que tenemos que hacer es por la vida. Y Jayaya está caminando por el mundo. Nuestro hermano, que acaba de participar desde España, al terminar su intervención, nos ha dicho Jayaya. Y todos tenemos que decir Jayaya,
Porque nuestro compromiso tiene que ser con la vida, nuestro compromiso tiene que ser con nuestra comunidad, nuestro compromiso tiene que ser con nuestros hijos, con la unidad, con la armonía, con la paz. Ya tenemos jóvenes que van a conducir nuestro Estado, nuestra patria. Hemos escuchado a nuestra hermana Sayuri. Si la hermana Sayuri se compromete con su pueblo, con la lucha de los pobres y renuncia a su yo, a sus intereses personales y se compromete con las luchas sociales, va a trascender. Y muchos de los jóvenes vamos a trascender y vamos a llegar lejos. Jayaya, hermanos. Muchas gracias.